Hola, buenos días. Gracias por conectarse a esta webinar en donde vamos a hablar sobre los permisos y los trámites diversos que deben tener todas las empresas para operar sin ningún problema con la autoridad. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este tema tan importante para los negocios, para las empresas, las industrias, etcétera. Mi nombre es Georgina Figueroa, voy a estar trabajando con ustedes durante esta mañana. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio a esta plática que es muy importante, en donde pues vamos a ver cuáles son los trámites y permisos que requieren todas las empresas para iniciar operaciones, para su construcción, para el mantenimiento, hasta para el cierre o abandono de la obra o del proyecto. Pues para empezar, requerimos de un documento que es la manifestación de impacto ambiental. Este documento es de carácter preventivo, es decir, se debe presentar antes de que se lleve a cabo la obra o actividad. En este caso, ¿cuál es el sustento legal que tiene una manifestación de impacto ambiental? Bueno, pues es el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también conocida como LEGEPA, en su fracción 2. En esta fracción nos dice todas las obras y actividades que están sujetas a una manifestación de impacto ambiental. Y encontramos más detalle en el artículo 5 del reglamento de la LEGEPA en materia de impacto ambiental. Y esto es pues para quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades que se detallan ahí. Para el sector hidrocarburos lo encontramos en el inciso D, ¿verdad? Que especifica claramente las actividades del sector hidrocarburos. En la fracción 9 es la construcción y operación de instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos. Estos últimos conocidos como gasolineras. ¿Sí? Entonces, aquí está muy claro la base legal para la presentación de una manifestación de impacto ambiental. Pero es importante que sepamos que existen dos formatos, uno a nivel estatal y el otro a nivel federal. Entonces, es importante que leas la ley en materia ambiental de tu estado en donde vas a llevar a cabo ese proyecto. Y si no está ahí, entonces leas la LEGEPA y verifiques tanto el artículo 28 como el artículo 5 para verificar si tu proyecto cae en alguna de las obras que se detallan ahí. ¿Para qué? Para que elabores tu proyecto, tu manifestación de impacto ambiental y la entregues en la instancia correspondiente. Es muy importante que para cuando entregues una manifestación de impacto ambiental, esta esté sustentada con estudios que son importantes y que son previos a la elaboración de esta manifestación de impacto ambiental. Es decir, todos estos estudios sustentan lo que en esa manifestación se dice, se indica, se manifiesta, se detalla. ¿Qué tipo de estudios? Vamos a pensar en un proyecto, por ejemplo, en la refinería de Dos Bocas. Bueno, pues para empezar hay que hacer un levantamiento topográfico para delimitar perfectamente el área, la superficie, el predio en donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto y no invadamos parte de los vecinos. En segundo lugar, pues hay que hacer un estudio de mecánica de suelos. Este estudio de mecánica de suelos, ¿para qué nos sirve? Sabemos que Tabasco está rodeado de fuentes de agua, es una zona en donde hay humedales, donde hay pantanos, se inunda, es inundable. Entonces, el estudio de mecánica del suelo nos va a decir a qué profundidad encontramos el nivel freático y nos va a decir qué características tiene el suelo
para verificar la capacidad de carga de este, y entonces los ingenieros civiles, los ingenieros que calculan, que diseñan las cimentaciones, los pilotes, las estructuras, todo lo que va a cargar el suelo, sale de ahí, la base técnica sale de estos estudios de mecánica de suelos. Los ingenieros con esta información hacen todos los cálculos, ¿para qué? Para que el día de mañana pues, eso no se vaya a caer, ¿sí? Como también esa zona es una zona rica en flora, en fauna, entonces necesitamos un inventario de flora y fauna con todas las medidas de compensación, de mitigación que se deben llevar a cabo. Y aquí esto se desarrolla por diversos especialistas, se desarrolla por biólogos, veterinarios, botánicos, ingenieros agrícolas, ingenieros forestales, etcétera, ¿sí? Para todo esto también entra otra nueva especialidad que son los geógrafos, porque necesitamos cartografía del sitio en donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto y los alrededores. Necesitamos también por ahí la participación de ingenieros petroleros, porque también estudian parte de lo de la mecánica de suelo, y otros estudios especializados con esta rama. Durante la construcción, bueno, también tenemos que manifestarlo aquí en este documento, y también intervienen varias especialidades, ¿verdad? Para el desarrollo de la construcción, porque antes de llevar a cabo hay que preparar el sitio, y aquí entran también ingenieros especialistas en caminos, en suelo, entran topógrafos, entran diversas especialidades y la parte de la construcción. Y hay que entonces también proyectar un poco más allá y verificar qué condicionantes vamos a tener durante la operación de este tipo de instalación. Y entonces aquí entran diversas especialidades también, como la de los ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, X ramas de la ingeniería, porque es un proyecto bastante complejo, ¿verdad? Aparte de este estudio de mecánica de suelos que les estaba comentando, bueno, pues vienen estudios geohidrológicos, precisamente porque van a ver las características del suelo, las características de todas las fuentes de agua que están en el sitio y cercanas al sitio que pueden tener una afectación en el momento de llevar a cabo la obra o en un futuro. Entonces, es una también donde entran ingenieros geólogos, ingenieros hidrólogos, en diversas áreas. También podemos hacer un estudio en donde se vean las características de los vientos, porque pues se van a construir torres que tienen una altura importante y hay que tomar en cuenta esos datos para el cálculo, volvemos a lo mismo, de la cimentación y de la estructura que va a sostener eso. Y bueno, dentro de todo esto, pues no se hace en un solo día. Estos estudios pueden llevarse meses en desarrollarse y todos estos estudios se le tienen que entregar a el cuerpo, al equipo que va a desarrollar esta manifestación de impacto ambiental. ¿Para qué? Para que la autoridad verifique cómo se va a llevar a cabo, con qué tecnologías se van a llevar a cabo, en cada etapa del desarrollo, desde la preparación del sitio, la construcción, la operación, el mantenimiento y el abandono de la obra o del proyecto, qué tipos de impactos vamos a tener, ¿sí?
Estos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero es importante que la autoridad los conozca para que de ahí deriven, pues, todas las condicionantes que se impondrán en base al estudio detallado de todas estas etapas. Para proyectos más pequeños, como es el caso de las estaciones de servicio, en el artículo 31, en la fracción 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que para la realización de estas obras y actividades a que se refieren las fracciones de la 1 a la 12 del artículo 28 de la LGEPA, pues requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental. El informe preventivo es otro formato que se maneja a nivel federal y es un poquito más sencillo, pero para presentarlo también debemos adjuntarle todos estos estudios que acabamos de mencionar, verificando precisamente dónde se ubica la obra y qué tipo de obra es. Podremos desechar o no ciertos estudios, pero es muy importante que por lo menos tenga el levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos. Esos son básicos. Y se tienen que adjuntar tanto al informe preventivo como a la manifestación de impacto ambiental, según sea el caso. Entonces, sin esos estudios no se puede elaborar, no se debe entregar esta manifestación de impacto ambiental porque la autoridad la va a rechazar o nos puede hacer más largo la revisión del documento porque va a solicitar documentos adicionales, ¿sí? Bueno, aquí vemos que hay algunos documentos, no estudios, que apoyan esta mía. Es importante que obtengamos del municipio en donde se va a llevar a cabo el proyecto la factibilidad de uso de suelo. Ojo, no es el uso de suelo, no es la licencia. Es un documento previo en donde nos dicen si es o no compatible nuestro proyecto con el área en donde se piensa llevar a cabo. Es necesario el anteproyecto. El anteproyecto es la presentación de planos, la presentación de memorias de cálculo, de todos los aspectos técnicos que soportan, que sustentan este proyecto. Bueno, el estudio de mecánica de suelos ya lo vimos, el levantamiento topográfico y toda la documentación legal del promovente, que puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Y ahí pues hay que documentar, hay que detallar, si es una persona moral, hay que incluir su acta constitutiva con todas las modificaciones que tenga, el poder notarial del representante legal, una identificación del representante legal, su RFC, y los documentos que soporten. La parte también de el uso del suelo, la propiedad de ese predio, que pueden ser unas escrituras, un contrato de comodato o un contrato de arrendamiento, porque no podemos llegar y hacer un proyecto así nada más porque sí, en un predio que se nos antoje, ¿verdad? Una vez que se emite la manifestación de impacto ambiental, ahí vienen ciertas condicionantes que debemos cumplir y que esas condicionantes se toman precisamente de todas las propuestas que se tienen como medidas de mitigación o de compensación dentro de la mía. Entonces la autoridad nos dice, bueno, si durante la etapa de construcción vas a tener estos impactos relacionados con el suelo y tú estás diciendo que vas a llevar a cabo estas medidas de mitigación o de compensación, yo espero que las cumplas en un periodo X, ¿verdad? En el periodo que tú ofreciste. Si dices que va a ser 12 meses, 5 años, 20 años, bueno, pues entonces la autoridad va a estar monitoreando durante todos esos periodos y hay que estarle reportando con la frecuencia que nos indiquen en las condicionantes. Es muy importante que cuando se les entregue un resolutivo en materia de impacto ambiental, lean bien las condicionantes y los tiempos que la ley les solicita para dar cumplimiento a esto y no caer en un incumplimiento. Otros documentos que se requieren para llevar a cabo uno de estos proyectos es que el proyecto no vaya a tener afectaciones
que impliquen o que representen un riesgo. Por ejemplo, con las instalaciones de Pemex. Pemex tiene una red de diversos ductos, casas de bombas, etcétera, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, necesitamos que la parte de ductos, la parte de logística, nos indique, mediante una solicitud bien fundamentada técnicamente, nos diga si por esa parte en donde nosotros tenemos previsto llevar a cabo nuestro proyecto, pasan ductos que pueden representar un riesgo, para que entonces tomemos las medidas adecuadas en el desarrollo del mismo. Y lo mismo ocurre con la Comisión Federal de Electricidad, para verificar si no estamos invadiendo algún derecho de vía de sus torres, o de sus instalaciones diversas que puedan tener, y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero también esto hay que verificar que no tengamos una afectación a cuerpos de agua o al subsuelo que son competencia de la CONAGUA. Para eso es el estudio geohidrológico que mencionábamos al principio. Entonces, todas estas no afectaciones hay que tenerlas en la mano. Cuando las tramitamos, pues hay que cumplir con ciertos requisitos. Otra parte muy importante son los vestigios arqueológicos, y esto se verifica con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esa parte donde mencionamos el proyecto, bueno, pues ahí prevalecía la cultura olmeca, y pues vamos a verificar que se cumpla, que no haya vestigios arqueológicos. Otra parte muy importante es el visto bueno de Protección Civil Municipal, para que nos diga si la realización de nuestro proyecto y la puesta en marcha de la instalación que requerimos no representa riesgos, y si los representa, entonces hay que hacer las propuestas para mitigarlos o administrarlos de la mejor forma posible. El impacto vial en tránsito, si es competencia de tránsito del Estado municipal, o para este caso, en el ejemplo que hemos estado mencionando, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es importante también, en todas las obras se requiere un recurso valioso que es el agua, y durante la operación de nuestro proyecto pues vamos a requerir agua, ¿sí? Por menos así para los sanitarios. Entonces, la CONAGUA también nos tiene que indicar si es posible que nosotros tomemos agua de algún cuerpo cercano o del subsuelo para llevar a cabo nuestro proyecto o la operación del mismo. Si CONAGUA nos dice que no, entonces entran aquí las instancias municipales y las instancias estatales para decirnos si tengo una red de suministro o no la tengo, pero la voy a instalar, o no la tengo, pero tenemos estas áreas autorizadas en donde te puedes abastecer de agua. Entonces, y lo mismo ocurre con la parte del suministro de la energía eléctrica. Entonces, la instancia correspondiente, en este caso, bueno, Comisión Federal de Electricidad, nos dirá la viabilidad o la factibilidad para el suministro de este tipo de energía. Es necesario, por el tipo de proyecto que estamos poniendo como ejemplo, que tengamos un análisis de riesgo y vulnerabilidad que se le tiene que presentar a Protección Civil del Estado. Pero también es importante que se lleve a cabo un análisis de riesgos ambientales o un estudio de riesgos ambientales, que se le conoce por el tipo de proyecto, porque vamos a estar manejando materiales peligrosos. En la parte de agua, bueno, ya lo comentamos, si no es viable que se abastezca el agua de las fuentes naturales, un río, un arroyo, una laguna, del subsuelo, etcétera, y si es viable, entonces hay que solicitar el título de concesión ante la CONAGUA, porque no debemos tomar agua nada más así de un cuerpo de agua natural para realizar una obra. Un contrato de suministro en el caso de que no
Conagua nos diga que no es viable, pero sí nos diga la autoridad estatal o municipal en esta materia, entonces hay que firmar un contrato para el suministro de agua. En cuanto a las descargas, bueno, durante todos los procesos que llevamos a cabo, procesos físicos, procesos ya químicos, hay residuos, hay descargas. Entonces, ¿a dónde vamos a descargar las aguas residuales que se generan en mis diversas etapas del proyecto? En la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento y en la de abandono del sitio. Las vamos a descargar a un cuerpo de agua, las vamos a descargar al subsuelo. Bueno, entonces hay que hacer todo lo concerniente para que Conagua nos autorice esas descargas. Se van a ir al drenaje municipal o al drenaje que regula el Estado. Hay que tener también los contratos, los permisos y todo para que no tengas problemas en el momento de iniciar operaciones. Es importante que si tienes un proceso de transformación y tienes aguas residuales, verifiques tener un sistema de tratamiento de aguas antes de que realices tu descarga, y eso tiene que estar avalado por la autoridad competente. En la parte de desarrollo urbano, lo de uso de suelo, para que se emita esta licencia, es importante que se cumplan los requisitos de compatibilidad con los planes de desarrollo urbano del Estado y del municipio en donde vas a llevar a cabo tu proyecto, ¿verdad? También el estudio de impacto ambiental debe estar sujeto a la revisión de acuerdo al programa de ordenamiento ecológico de la zona en donde vas a llevar a cabo tu proyecto. Tiene que ser compatible el proyecto con lo que nos indica este programa de ordenamiento ecológico. Y aquí pues entran más especialidades, entran ecólogos, entran nuevamente biólogos, forestales, agrónomos, etcétera, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo esto desarrollado, estamos hablando de todos los estudios previos a la manifestación de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental, las no afectaciones con las diversas instancias que ya verificamos, el estudio de riesgo ambiental y el estudio de riesgo y vulnerabilidad, el uso de suelo. Entonces nos vamos con todos los permisos municipales que se deben tener. Para esto, bueno, pues es el permiso de uso de suelo que nos emite el municipio, porque ya verificó que tenemos todos los permisos anteriores que les acabo de comentar, pero que además todo esto es compatible con su programa de desarrollo que tiene este municipio. Hay que tener los permisos de construcción. Para esto, bueno, pues hay que entregarle a la autoridad municipal estudios previos, cálculos y todo, porque los tiene que revisar un DRO, un director registrado de obra, verificar que son seguros, que cumplen con los requisitos técnicos en base a todas las normas establecidas, porque aquí entran también muchas normas oficiales mexicanas, y entonces la autoridad municipal te da tu aprobación y te emite tus permisos de construcción. La licencia de funcionamiento a nivel municipal. Hay que tener un plan interno de protección civil, porque no estamos exentos de un incidente o de un accidente causado por las propias actividades en el desarrollo del proyecto o por cuestiones en donde entran situaciones que tienen que ver con el clima o con las condicionantes naturales de lugares donde se va a llevar la obra. Una licencia sanitaria es muy importante y la puedes tramitar de acuerdo a la normatividad que rija en tu estado o en tu municipio. La puedes tramitar ya sea en el municipio o en el estado. Es muy importante que pues estemos muy enterados de los reglamentos, de todas las disposiciones legales, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, para dar cumplimiento a todos ellos.
Durante la construcción se generan residuos de diferente índole. Entonces, es importante que tengas tu permiso como un generador de residuos de manejo especial, y si estás generando dentro de la obra residuos como estopas impregnadas por thinner, por otros solventes, aceites, grasas, esos ya son considerados como residuos peligrosos. Entonces es importante que también tengas tu permiso, tu registro como generador de residuos de manejo especial. Lo de los planos autorizados por el director registrado de obra ya lo verificamos en la parte de los permisos municipales, el permiso de construcción. Y algo que es muy importante, contar con el deslinde y el número oficial de tu predio. ¿Sí? Bueno, ya checamos la parte de los registros como generador de residuos peligrosos, pues esto hay que hacerlo ante la instancia correspondiente, en este caso es la SEA para este ejemplo, pero dependiendo de qué características tenga tu proyecto, podrá ser también con la Semarnat. Y el registro como generador de residuos de manejo especial, pues también para lo que es el sector hidrocarburos es competencia de la SEA, y para lo que no es sector hidrocarburos, le compete a cada estado los residuos de manejo especial, y esto lo encontramos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Cuando ya inicias operaciones en el sector hidrocarburos, anteriormente se presentaba algo conocido como la LAU, y ahora ya cambió y ahora es con F, de funcionamiento. Este documento es un documento, es único por establecimiento industrial, o sea, si hablamos de varias plantas, por ejemplo, de las refinerías, pues es una licencia por refinería. Si hablamos de las gasolineras, pues es que pertenecen a un solo grupo, pues es una licencia por cada gasolinera, ¿verdad? Esto pues integra muchos datos de lo que se indicó en el estudio de impacto ambiental, verifica las emisiones y el tipo de compuestos que se emiten a la atmósfera, los residuos y todo lo relacionado con los servicios hidráulicos, de dónde obtienes el agua y a dónde haces la descarga de tus aguas residuales. Esto es pues obligatoria para establecimientos de jurisdicción federal y se emite una sola vez. Y se tiene que renovar si cambiaste de razón social o si incluiste nuevos equipos que generen más o disminuyan las emisiones a la atmósfera. ¿Sí? En los estados, en algunos estados, no en todos, se maneja esta licencia ambiental de funcionamiento, ¿verdad? Para otros giros. Por ejemplo, para un hotel en donde utilizan calderas para que el agua permanezca caliente, entonces ellos están obligados a presentar este tipo de documento a nivel estatal. Por eso, insisto, depende qué giro o actividad tengas, tendrás que verificar los permisos a nivel estado o a nivel federal. Bueno, lo que acabamos de ver, la licencia la ambiental de funcionamiento, así se llama en varios estados, y hay que estar presentando anualmente ciertos estudios relacionados con tu equipo y relacionados con el combustible que utilizas en tu equipo y las emisiones que se generan, y hay que reportarlos, ¿sí? Otro documento que se debe presentar es la COA o la cédula de operación anual. Y este es un reporte anual multimedios relacionados a la emisión y transferencia de contaminantes ocurridos en el año calendario anterior. Es decir,
Este año se está presentando todo lo que ocurrió en el 2018, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, que es el anterior al que estamos viviendo ahorita. El periodo de presentación es el 30 de junio, o sea, ya estamos a quemarropa para hacer la presentación y toda esta información se hace a través de un software que ya tiene la autoridad. Se presenta en este semestre y se presenta por cada establecimiento industrial, es decir, si tienes 5 establecimientos industriales, pues hay que presentar 5 COAs, uno por cada uno. Y esto está en un acuerdo publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 1977 y tiene una reforma y adición publicado el 9 de abril de 1998. A nivel estatal se hace una presentación similar. Lo que acabamos de ver anteriormente es federal. A nivel estatal, por lo menos en el estado de Veracruz, se le conoce como CEOA, que es la cédula estatal de operación anual, y es exactamente lo mismo. Para todo aquel establecimiento que genere residuos de manejo especial, que tenga consumos de agua, que tenga emisiones a la atmósfera, etcétera, hay que presentarlo. Hay estados que tienen un software, hay estados que no lo tienen y hay que presentar un reporte, pero en los estados su fecha máxima es el 30 de abril. Entonces, hay que verificar nuevamente en qué parte estás, si te compete la presentación en el estado o te compete la presentación a nivel federal. Cuando se inician operaciones dentro del manifiesto de impacto ambiental en las condicionantes, previo al inicio de operaciones, hay que dar notificación de cuándo se está iniciando la obra, ¿sí? Y te piden cierta información relacionada con tu obra. Pero también hay que dar reporte del inicio de operaciones. Y te piden también que después de que inicies operaciones, hagas la presentación de cierta información con una frecuencia que ellos ya te establecen. Pero es importante que también se actualice el plan interno de protección civil, porque ya tuvimos en una obra grande un plan interno de protección civil durante la etapa de construcción, pero las personas que construyeron no son las que van a operar. Entonces, tenemos que hacer una actualización de este plan interno de protección civil, porque aquí ya entran otras especialidades que van a ser las que van a operar este tipo de instalación y deben estar inmersos en este documento que lo regula el municipio y que está en la ley de protección civil se me fue, y desastres, no me acuerdo, ahorita se las comento. ¿Sí? Para el sector hidrocarburos es muy importante, muy importante, que también se presente ante la CENER, ante la Secretaría de Energía, una evaluación de impacto social. Y pues van, en cierta manera, un poquito de la mano esta evaluación de impacto social con la manifestación de impacto ambiental. Aquí se analizan más cuáles son los impactos sociales que se tienen por el desarrollo del proyecto también en sus diferentes etapas, desde la preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento y abandono, si este será el caso. Y entonces aquí se hace un análisis de qué tantos beneficios económicos puede traer esta obra o actividad o qué afectaciones sociales y económicas puede traer. Si vamos a beneficiar o a perjudicar zonas indígenas, grupos afroamericanos, áreas vulnerables, parte de la sociedad vulnerable en donde en esas poblaciones prevalezcan más gente de la tercera edad, o que se hayan tenido antecedentes en donde hubo problemas sociales fuertes. Entonces, este documento nos sirve para hacer un análisis de qué tanta población va a ser impactada. Y cuando digo impacto, pueden ser impactos positivos o pueden ser impactos negativos.
¿sí? Entonces, se debe hacer este estudio en donde vamos a ver si también el que nuestra obra o actividad se considere, no vamos a tener afectaciones con la parte de usos y costumbres que ellos ya tienen, tradiciones, costumbres, así, simplemente, que son tan importantes como cualquiera de nuestras leyes que nos rigen en el país. Entonces, este estudio de evaluación de impacto social tiene su fundamento legal en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o nuestra Carta Magna, y también en el artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos y en la 120 de la Ley de la Industria Eléctrica. Entonces, no nada más es para el sector hidrocarburos, sino también para el sector energético, ¿sí? En que ellos tienen que hacer la presentación de este estudio de evaluación de impacto social ante la CENER. Para el sector hidrocarburos y para el sector energético, deben tener un permiso que se emite a través de la Comisión Reguladora de Energía. Y para esto hay que cumplir una serie de requisitos que se van cargando en la OPE o en la Oficialía de Partes Electrónica de esta CRE, ¿verdad? Y entonces tienes que cargar ahí toda tu documentación legal, todo tu proyecto avalado por una unidad de verificación o un tercer especialista, porque si no lo llevas, no te dan tu permiso. Ese aval, la firma del DRO y todos los permisos que ya mencionamos, el de construcción, tu estudio de riesgo ambiental, tu impacto social, etcétera, ¿sí? Cuando ya estás por iniciar operaciones, bueno, no puedes iniciar operaciones, no puedes arrancar para funcionar tu proyecto, para que funcione tu proyecto, para que ya opere, si no tienes este permiso. Y si lo haces, pues estás cometiendo un delito. Una vez que inicies operaciones, tienes que estar haciendo un reporte estadístico de información. Tienes que estar reportando los precios a los que se venden tus productos. Y hay que cumplir con todas las obligaciones que también se te indican en ese permiso. O sea, te dan el permiso, pero también viene una parte de obligaciones o de condicionantes que tienes que cumplir. Así es de que te invito a que si tienes ese permiso, lo leas con detenimiento. Si tienes dudas, estamos a tus órdenes, ¿verdad? Entonces, esto está en los artículos 41 y 42 del reglamento de la CRE. Y en la fracción segunda del artículo transitorio 14º de la Ley de Hidrocarburos, ¿sí? Entonces, a partir del 2015, esta autoridad está facultada para emitir todos estos permisos. ¿Qué más tienes que reportarle a la CRE? La calidad de tu producto. Y para eso existe una norma oficial mexicana, que es la 016 de la CRE, que se publicó en el año 2016. Y ahí te dice con qué frecuencia, qué especificaciones para cada producto se tienen y con qué periodicidad la debes presentar y quién te debe hacer la evaluación. Puede ser una unidad de verificación o un tercer especialista. Y aquí su fundamento legal está en el artículo 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos. ¿Qué otros documentos debes de tener en el desarrollo de tu proyecto? Bueno, durante la construcción, las bitácoras son muy importantes.
los planos aprobados por Pemex o por el tercer especialista. Aquí dice por Pemex porque todavía había un acuerdo de cuando se dio el cambio, la actualización, entró en vigor la ley de hidrocarburos, pero ya eso ya está pasando y está quedando atrás, y entonces ahora es el tercer especialista o la unidad de verificación. Datos de los sistemas volumétricos que tienes, datos de los dispensarios para el caso de las estaciones de servicio, información de todos tus equipos críticos que vas a tener en tu proceso y todos los procedimientos operativos y de seguridad para que sea un trabajo seguro y óptimo. Para el sector hidrocarburos, en este caso también para el ejemplo que hemos venido trabajando, que es el de la construcción de la refinería en Dos Bocas, entra aquí un documento que se le conoce abreviado como SASISOPA. Eso quiere decir Sistema de Administración, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental. Esto es un sistema en donde vas a tener todos tus procedimientos en estos temas que acabo de mencionar: seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental. Tienes tus procedimientos de seguridad, de cuidado del medio ambiente, de cuestiones operativas, integridad mecánica, etcétera, etcétera, que se lo vas a hacer llegar, conocer a todo tu personal. Y tienen que trabajar en base a estos procedimientos, a todos estos protocolos, y debes de llevar toda tu administración en cuanto a la entrega de tus procedimientos, la capacitación que le das a tu personal, los cambios o actualizaciones que tengas en tus procedimientos, las no conformidades que aparezcan en el desarrollo durante el desarrollo de tu obra. Entonces, es importante que desde la construcción se lo enteres al contratista, a todas las empresas que van a entrar a la construcción y desarrollo de tu proyecto o actividad, para que lo lleven a cabo y no caigan en un incumplimiento, ¿sí? Aquí les estoy presentando pues un resumen de todos los permisos con los que debe contar, y siempre se parte de la manifestación de impacto ambiental, pero no podemos elaborar la manifestación de impacto ambiental si no se tienen todos los estudios previos, ¿verdad? Y hay que presentar la factibilidad de uso de suelo, el anteproyecto, el estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, todos los estudios que ya mencionamos, la documentación legal. Hay que tener a la par todas las no afectaciones de las instalaciones de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, del INA, de la SCT y el visto bueno de Protección Civil. La factibilidad de suministro de agua y conexión al drenaje emitido por Conagua o la autoridad municipal de acuerdo a lo que sea de tu proyecto, y de suministro de energía eléctrica. Sí, hay que tener también el dictamen en materia de riesgo y protección civil y la evaluación del estudio de riesgo ambiental. Sí, hay que tener el visto bueno de desarrollo urbano para llegar a la licencia de uso de suelo. También tenemos la parte del municipio, en donde el municipio nos libera los permisos de construcción, el uso de suelo, la licencia de funcionamiento, el deslinde y número oficial, y si perteneces al sector hidrocarburos, el permiso del ACRE, ¿sí? Pero, bueno, hay que tener la evaluación de impacto social también, es muy importante para llegar al permiso de la CRE. Iniciando operaciones, bueno, pues la cuestión de los residuos peligrosos, residuos de manejo especial, los permisos para descargas de aguas residuales, ya sea el contrato con el municipio o el documento de la Conagua, el plan interno de protección civil, la LAU o la LAF, dependiendo cuál sea tu giro, la cédula de operación anual, que como lo mencionamos, se presenta una vez al año,
y todos los reportes trimestrales, diarios y todo que se tengan que hacer en la CRE si eres del sector hidrocarburos. Pero además, bueno, pues tenemos muchísimas normas porque hay que cumplir con todas las disposiciones de las normas que nos indican en la parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como es, por ejemplo, la norma 02, que es lo que habla de prevención y riesgo de incendio, la norma 05, el manejo de materiales peligrosos y sus riesgos, la norma 027 por todos los trabajos de soldadura, la 17 del equipo de uso, el equipo de protección personal, la 4 de los riesgos asociados con todos los equipos críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que dar cumplimiento a todas estas normas durante la etapa de ejecución de la obra, durante la operación, mantenimiento y abandono de sitio, ¿sí? Y es importante que se tengan también todos los procedimientos operativos que nos van a acompañar a lo largo de la operación de nuestra instalación y pues todo lo relacionado también de los riesgos asociados con el desarrollo de nuestro proyecto o la operación de nuestra instalación para que no tengamos nosotros ni afectaciones adentro, ni tampoco esas afectaciones puedan generar problemas en nuestro entorno y a la sociedad. Si no hay alguna duda, pues estamos a sus órdenes en estas redes sociales, en Facebook como Emprende Asesoría Ambiental, Capacitación y Servicios SC, Twitter, Xiaohook, en Instagram, en Emprende Asesoría, tenemos 2 líneas directas de contacto. Nos pueden contactar a través del WhatsApp, vía correo electrónico y también pues los invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube y vean todos los videos. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto poder compartir esta información con ustedes. Y pues los invitamos a que estén al pendiente mediante nuestras redes sociales de todos los eventos y todos los webinars gratuitos que les proporcionamos para su empresa, su negocio, su obra, su actividad funcione dentro del marco de la ley y pues no los vayan a molestar, no los vayan a sorprender, ¿verdad? Si ustedes cumplen con lo que nos indican las leyes estatales y federales, no van a tener absolutamente ningún problema.